Nos encontramos en el libro de Apocalipsis y es el capítulo primero y el versículo 10. El libro de Apocalipsis, capítulo primero, versículo 10, donde leemos de esta manera: yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Estas palabras de Apocalipsis son palabras del apóstol Juan, que recibió esta revelación de parte de nuestro Señor Jesucristo, como dice aquí, en el día del Señor. El día del Señor es el día en el que Dios reveló el Apocalipsis, lo que nosotros llamamos el libro del Apocalipsis, a Juan el apóstol. Este libro que es ese broche de oro a toda la Escritura. Y lo que es significativo es que aquí se nos diga por parte del apóstol que estaba en el Espíritu Santo en el día del Señor. Y me gustaría, por tanto, que pudiéramos pensar acerca de este día, el día del Señor, este día tan significativo que menciona aquí Juan en este último libro de la Escritura. Me gustaría hacerlo porque, como sabemos, la Alianza Evangélica Española, a instancias de las alianzas evangélicas europeas y en particular de la Alianza Evangélica Suiza, que es la que se ha encargado de preparar el material para este año, nos invita a que en esta Semana Universal de Oración pensemos en el Sabbat y con este subtítulo: Viviendo al ritmo de Dios. Es un tema fascinante. Sabbat, dos puntos, viviendo al ritmo de Dios. Dios ha establecido una manera de vivir, de pasar nuestra vida, y debemos prestar atención a la misma. Esto se encuentra en las mismas Escrituras y debemos guardar aquello que Dios mismo nos está enseñando por medio de su palabra. Y os animo, ¿no?, a que este material que ha sido preparado por la Alianza Evangélica Suiza, pues lo hagáis vuestro, os descarguéis este material, podáis reflexionar sobre él y podáis participar en esta semana de oración juntamente con toda la Iglesia, sabiendo que nos estamos uniendo a las iglesias en España, pero también a las iglesias en Europa. Y por tanto, no voy a referirme específicamente a ese material que se nos anima a que consideremos, sino pensar en algunos aspectos que me parecen cruciales con respecto a ese tema de fondo, lo que es el Sabbat, ese ritmo al que debemos vivir según la enseñanza de la palabra de Dios. Lo que yo quiero decir, tanto esta mañana como en esta tarde, pues serviría para complementar lo que esta guía de la Alianza pues nos trae con respecto a lo que significa vivir en ese ritmo de Dios. Y para nosotros los cristianos, como sabéis, el Shabbat es ahora el día del Señor. Y me gustaría, por tanto, que pudiéramos explorar esto, ¿no? Quizá algunos ya lo saben, ¿no? Pero ¿por qué pasa de ser el Shabbat, el día de descanso, a ser el domingo? ¿Y por qué le llamamos el día del Señor? Y por tanto, esto es lo que vamos a tratar en esta ocasión a la luz de este versículo de Apocalipsis capítulo 1 y versículo 10. Y en primer lugar, obviamente, tenemos que pensar en el Sabbat mismo. ¿Qué significado tiene el Sabbat? El Sabbat es una palabra hebrea, obviamente está refiriéndose a lo que nosotros llamamos el sábado, el día de descanso, que aparece por primera vez en el libro de Génesis, en el capítulo 2 y en los primeros 3 versículos, donde leemos: fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo, y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Dios creó el mundo en 6 días y el séptimo día descansó. Y resulta muy significativo que en los 10 mandamientos encontramos una referencia precisamente a esa realidad de esa creación de Dios del mundo en 6 días y ese reposo,
como parte de ese cuarto mandamiento. Dice en Éxodo capítulo 20, a partir del versículo 8, acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Somos llamados a ser imitadores de Dios, de la misma manera que Él reposó en este día después de la creación del mundo, también nosotros somos llamados con ese fin. Y esta palabra sábado tenemos que profundizar en ella, ¿no? Tenemos que mirar qué es lo que significa, al igual que otra palabra célebre del hebreo, que es la palabra shalom, que es la palabra que tenemos para paz. Es una palabra muy amplia en su significado. El shalom es armonía, es serenidad, es tranquilidad, es paz. De la misma manera, el sábado tiene mucho contenido y es algo igualmente positivo. Es gozo, es deleite en la obra realizada. Es contemplar, como se nos dice aquí, que Dios hizo todo lo que había hecho y vio que era bueno y bueno en gran manera. Y por tanto, Dios bendice y se deleita en su propia obra. Ese es el sentido que tiene el reposo, es contemplar las cosas que han sido hechas y disfrutar de las mismas. Esto es lo que se nos está diciendo aquí, y específicamente se habla de santificar. Hemos estado viendo como una y otra vez dice que santificó este día. Bendijo Dios el día séptimo y lo santificó. Esta palabra es una palabra que es importante en la Escritura y una y otra vez tenemos que recordar lo que significa. Literalmente es separar algo y es ponerlo aparte como algo especial para un uso concreto de ello. Está diciéndonos que este día es un día, por tanto, que Dios ha separado de entre los demás para algo muy especial a sus propios ojos. Es muy interesante, ¿no? Esta es una de las grandes palabras de la Escritura, la palabra santificar. Y la primera vez que aparece en la Biblia es con respecto al reposo. Tenemos que santificar el día, tenemos que reposar en este día. Por eso, si sois lectores de la Escritura, veréis como una y otra vez en el Antiguo Testamento, en primer lugar, aparece esa referencia a este día de reposo, la importancia que tiene. Es un estudio bíblico que os animo a que realicéis, ¿no? Que miréis todas las referencias que hay al día de reposo en el Antiguo Testamento. Son muchísimas, ¿no? Y podéis ver la gran importancia que se otorga a ese día que se llama aquí el sábado, el día de reposo. Pero hay 3 cosas, ¿no?, que me gustaría que pudiéramos en primer lugar mencionar sobre el sábado y después veremos lo que es el día del Señor. En primer lugar, que Dios santificó el sábado. Ya he mencionado algo acerca de esto, pero quiero volver a decirlo. Dios santificó el sábado, reposó de toda la obra que había realizado en la creación. ¿Qué significa esto? Sino que celebró aquello que había realizado. Por eso se nos dice, ¿no?, por ejemplo, en el Salmo 19, que los cielos cuentan la gloria de Dios. El firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. Dios nos dice
cuán grande y gloriosa es mi creación. ¿Por qué? Porque está reflejando lo que yo soy. Esta es la idea que tiene la santificación del sábado por parte del Señor. Dios es aquel que en ese día está mostrando la gloria de la obra que ha realizado, de esta creación que nosotros también somos llamados a admirar. Dios santifica el sábado, pero también se nos dice algo muy interesante, y es que Dios nos santifica a nosotros. Dios nos santifica a nosotros. ¿Qué sentido tiene esta segunda manera de entenderlo? Bueno, en primer lugar, llamar vuestra atención sobre el hecho de que es así como se nos dice exactamente en la Escritura, en Éxodo, donde encontramos muchísimas referencias al día del reposo, en el capítulo 31 y en el versículo 13 dice Jehová a Moisés: tú hablarás a los hijos de Israel diciendo: en verdad vosotros guardaréis mis días de reposo, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová, que os santifico. Ha santificado el día del reposo, Dios, y ahora nos dice que también nos santifica a nosotros. Tenemos que pensar en lo que esto significa, porque es la misma forma de hablar. Santifica el sábado, pero también nos santifica a nosotros. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que Dios nos reconoce como su pueblo en el que se deleita, su especial tesoro por encima de los demás pueblos de la tierra. Esto es lo que Dios le dice a su pueblo cuando lo saca de Egipto. Vosotros sois ahora para mí mi especial tesoro sobre todos los pueblos de la tierra. Me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Es un Dios que nos separa del resto de los pueblos de la tierra para que seamos suyos. Es un Dios que se deleita en nosotros, y por eso encontramos constantemente cómo Dios, incluso cuando su pueblo peca contra él, no deja de recordar cómo hay un deleite en los suyos porque son su propio pueblo. Así, por ejemplo, en Jeremías, en el capítulo 31 y el versículo 20, dice Dios: ¿no es acaso Efraín hijo precioso para mí? ¿No es niño en quien me deleito? Pues desde que hablé de él me he acordado de él constantemente. Por eso mis entrañas se conmovieron por él. Ciertamente tendré de él misericordia, dice el Señor. Este es el Dios que se deleita en nosotros. Me pregunto si alguna vez lo hemos pensado de esa manera. Somos el pueblo de Dios y Dios encuentra gozo en su propia iglesia, en su propio pueblo, en lo que somos para Él, por esa salvación que ha traído a nuestras vidas. Dios nos ha salvado, Dios nos ha libertado. En el caso del pueblo de Israel, lo libertó de Egipto. ¿Para qué? Para poder regocijarse, si lo puedo poner de esta manera, en nosotros mismos. Y por eso, en un versículo que nos es conocido porque solemos cantarlo en Sofonías, el profeta Sofonías, en el capítulo 3, versículo 17, dice: Jehová está en medio de ti, poderoso, Él salvará, se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. Este es el Dios que se goza con alegría sobre su pueblo. Es un Dios que expresa el deleite que le produce también su propia iglesia. ¿Por qué? Porque Él ha obrado para salvarlos. Él sacó al pueblo de Egipto, al pueblo de Israel, para que fueran suyos, y por tanto Dios nos santifica de ese modo y manera.
Es así como podemos entender también, curiosamente, quizá alguno de vosotros sabe eso ya, ¿no? Como sabéis que existen dos versiones de los 10 mandamientos. Solemos siempre leer, ¿no?, en Éxodo, en el capítulo 20, porque es lo primero que leemos, ¿no? Pero también podríamos leer los 10 mandamientos en Deuteronomio, en el capítulo 5. Ya sabéis que Deuteronomio es una nueva promulgación de la ley de Dios, ¿no? Moisés está a punto ya de dejar ese lugar que Dios le ha puesto para llevar a su pueblo hasta la tierra prometida. Va a ser Josué el que les introduce la tierra prometida, y el libro de Deuteronomio, ¿no?, es volver a reiterar lo que es esa ley al final de la vida de Moisés con el pueblo. Y es muy interesante, ¿no?, si comparáis los 10 mandamientos tal y como aparecen en Éxodo 20, como aparecen en Deuteronomio en el capítulo 5, cuando les da justamente los 10 mandamientos, son los mismos 10 mandamientos, pero en el cuarto mandamiento, en este mandamiento que tiene que ver con acordarse del día de reposo, les da otra razón para guardarlo. Dice, vamos a leerlo ahora, recordar Éxodo 20, pero mirad lo que dice ahora: guardarás el día de reposo para santificarlo, como Jehová tu Dios te ha mandado. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el 7º día es reposo a Jehová tu Dios. Ninguna obra harás tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu buey, ni tu asno, ni ningún animal tuyo, ni el extranjero que está dentro de tus puertas, para que descanse tu siervo y tu sierva como tú. Y en eso dice, porque en 6 días hizo Dios. Pero mira lo que dice Deuteronomio: acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto, y que Jehová tu Dios te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido, por lo cual Jehová tu Dios te ha mandado que guardes el día de reposo. Aquí se nos dice otra razón. Es precisamente porque Dios nos ha libertado de Egipto, nos ha redimido de la esclavitud de Egipto, de la tiranía del faraón, que nosotros ahora vamos a guardar el día de reposo. Y por tanto, el día de reposo tiene que ver con la creación, pero también tiene que ver con nuestra redención. No solamente recordamos que Dios es el Dios creador, sino también que es nuestro redentor. Hay, por tanto, dos razones para hacerlo. Y por eso dice que Dios es el Dios que nos santifica. ¿Por qué? Porque es el Dios que nos ha redimido. De la misma manera que se deleita en la creación, se deleita en la redención de su iglesia. Y por eso, y en tercer lugar, el pueblo de Israel santifica el Sabbat por mandato divino. Dios santifica el Sabbat, Dios nos santifica a nosotros, y ahora el pueblo de Israel santifica el día de reposo, recordando precisamente, y esto es lo que implica, al Dios creador y redentor, es celebrar a este nuestro Dios como lo que ha hecho, como aquel que ha hecho esta obra a nuestro favor en este día concreto. Y por eso encontramos constantemente, ¿no?, en todo el Antiguo Testamento cómo se reitera una y otra vez la importancia de guardar ese día. ¿Por qué? Porque ellos tendían a olvidarse de ese día y tendían a considerar el sábado como un día cualquiera, un día más, ¿no? Y constantemente Dios les recuerda, no solamente por medio de Moisés, sino también por medio de los profetas, que este es un día que tiene que ser santificado. Este es un día que tiene que ser reconocido como un día especial. No es un día más, es un día para darnos cuenta de quién es nuestro Dios. Es un día, por tanto, que a imitación de Dios, en él nosotros también tenemos que encontrar nuestro deleite y nuestro gozo. Y ese aspecto tenemos que recordarlo constantemente, ¿no? Es lo que dice el profeta, el gran profeta evangélico, es decir, Isaías, ¿no?, cuando dice en el capítulo 58, si retrajeres del día de reposo tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares,
delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Jehová. Y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Esto es santificar el día de reposo, es llamarlo delicia, santo, glorioso, es venerar este día. A esto era convocado el pueblo de Israel, a descansar, no en el sentido simplemente de cesar de actividad, sino a centrarse en contemplar la gloria de su Dios, el Dios que había creado todas las cosas, el Dios que les había redimido de Egipto. Por supuesto, todos los días podemos pensar en ello, pero específicamente este es un día para traer a la memoria la realidad de quién es nuestro Dios y lo que Dios ha hecho por nosotros. Ese es el sábado. Esto está claramente en toda la Escritura. Es realmente un signo de identificación, una señal, como hemos leído que dice en Éxodo 31, de que somos el pueblo de Dios. Hay algo distintivo de Israel. Guardaban ese sábado. Y todos los pueblos de la tierra, ¿no? Es muy curioso, ¿no? Si leéis en el último capítulo de Nehemías, ¿no? Como todos los pueblos de la tierra, pues los días eran todos iguales para ellos, ¿no? Y Nehemías llama la atención del pueblo y dice, pero para nosotros no es así, ¿no? Nosotros simplemente no es un día más el sábado, sino es un día especial de parte de Dios para con nosotros. Y eso es lo que le distingue. Esto es lo que aquí se está poniendo de manifiesto en las Escrituras. Y esto es lo que dice la palabra de Dios. Ahora bien, y aquí entramos a lo que es el tema que nos ocupa, ¿no? en esta mañana, el día del Señor. ¿Cómo hemos pasado del sábado a el domingo, al día del Señor? ¿Cómo todo lo que es ese día, y esto es lo que nos va a decir la Escritura, pasa ahora no a hacerse el sábado, ya no es el día de reposo del cristiano, sino el domingo. Domingo, sabéis que viene justamente de este pasaje de Apocalipsis, capítulo 1, versículo 10. El día del Señor, en nuestro idioma castellano, del latín, es el día del Señor, es Domine, es el día del Señor, domingo. Domingo es la palabra Domine, de donde viene la palabra domingo en castellano. Por tanto, el mismo día, el mismo nombre está en este día. ¿Por qué el sábado pasa a ser el día del Señor? Porque ahora no nos juntamos y tenemos un día especial el sábado, sino que lo hacemos el domingo, pero con todo este trasfondo de lo que es el Shabbat, que sigue siendo para nosotros el día del Señor. ¿Por qué es esto así? Bueno, tiene que ver con la gloria de nuestro Señor Jesucristo mismo. Por eso se llama significativamente el texto de Apocalipsis. Juan dice, yo estaba en el Espíritu Santo, en el día del Señor. Ahora, este es el día de nuestro Señor Jesucristo. Este es el día que ha sido cambiado por causa precisamente de nuestro Señor Jesucristo. Es Cristo Jesús mismo el que ha cambiado el día. Es Cristo Jesús mismo el que por medio de su persona y de su obra nos está mostrando que este es su día. Este es el día para deleitarnos, para gozarnos de una manera especial en nuestro Señor Jesucristo. Todos los días lo podemos hacer, todos los días tenemos que pensar en Cristo Jesús, pero este es el día que hizo Cristo. Este es el día del Señor.
Y esto tenemos que verlo, ¿no? Porque es así, obviamente a la luz de la Escritura. Nuestro Señor Jesucristo es el Salvador. Él vino para salvarnos. Cristo vino para realizar una obra de redención. Y esa obra de redención fue consumada en aquella cruz del Calvario. Nuestro Señor Jesucristo murió por nuestros pecados, pero también se nos dice que resucitó para nuestra justificación. Resulta muy interesante ver cómo el apóstol Juan, que siempre si leéis el Evangelio con esa clave lo vais a notar, está muy pendiente de las fechas, ¿no? Nos dice cuándo resucita Cristo Jesús. ¿Lo has pensado alguna vez? ¿Cuándo resucita Cristo Jesús? Dice Juan 20, 19, cuando llegó la noche de aquel mismo día, y dice Juan, como si fuera un paréntesis, el primero de la semana. El primero de la semana es el domingo, el primero de la semana. Shabbat era el último día, el sexto y el séptimo descansa. El día de la resurrección es ahora el primero de la semana. Y dice, notadlo bien, como es en ese primer día de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos, por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio de ellos les dijo, paz a vosotros. Cristo resucitó en el primer día de la semana. Cristo Jesús se aparece a sus discípulos en el primer día de la semana. Cristo Jesús les dice en el primer día de la semana a sus discípulos, paz a vosotros. Las primeras palabras que salen de sus labios. Hay una reconciliación que ha sido efectuada por mi obra en la cruz del Calvario para con vosotros. Y el resultado de la misma es paz. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y es muy interesante, ¿no? Como sabéis que faltaba un discípulo, ¿no? Tomás no estaba allí presente cuando se apareció a sus discípulos. Y notad, como dice otra vez Juan, 8 días después, versículo 26, estaba otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. La siguiente aparición es también una aparición dominical. 8 días después, Cristo se vuelve a aparecer a sus discípulos. ¿En qué día? En el día que Juan, notadlo bien, que escribió el Evangelio y que estaba allí presente cuando se apareció Cristo, el día de su resurrección, dice en el Apocalipsis, en el día del Señor, estaba yo en el Espíritu Santo. La redención fue efectuada y la resurrección manifiesta la realidad de esa redención de nuestro Señor Jesucristo para con su Iglesia. Muy curioso también, ¿no? Como en 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 17, se nos dice que los cristianos somos una nueva creación en Cristo Jesús. Cristo lleva a cabo la nueva creación y nuestra redención, y en ese día reposa. Es decir, su resurrección de entre los muertos es el comienzo de la exaltación del Señor Jesucristo. Cristo, pues, podemos decir que santifica el domingo, reposa en el domingo de esa obra de redención y de recreación de su Iglesia. Se deleita en su propia Iglesia. Podemos imaginar, si me permitís que lo exprese de esa manera, la emoción del corazón de Cristo cuando se aparece a sus discípulos en ese día y les dice, paz a vosotros, paz a vosotros. Hay un deleite del Señor en los suyos.
¿Acaso no es esto lo que ya anticipaban los profetas? El profeta nuevamente evangélico, el profeta Isaías, se nos dice en el capítulo 53 y en el versículo 11, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Dios, nuestro Señor Jesucristo, se va a deleitar en su iglesia, esa iglesia que ha redimido con su sangre. Y por tanto, en ese sentido, podemos decirlo así, de esta manera, Cristo nos santifica. No solo resucita en ese día, sino que también envía a aquel que aplica la obra de la redención a nuestra vida en ese día. ¿Cuándo vino el Espíritu Santo a la iglesia? El día de Pentecostés. ¿Qué día era ese? El día del Señor. Domingo. El Espíritu Santo, que es la gloria de nuestro Señor Jesucristo, aquel que vino a convencernos de nuestro pecado y a mostrarnos la gloria del Señor Jesucristo como el único Señor y Salvador. Dice el texto que Juan estaba en el día del Señor en el Espíritu Santo. Este es el día para recibir la bendición de Dios. El Espíritu Santo no quiere decir que no lo recibamos en otros días, no quiere decir que no busquemos el Espíritu Santo todos los días de nuestra vida, pero este es el día señalado para que el Espíritu Santo nos muestre la gloria de nuestro Redentor. Es el día del Señor. Este es el día en el que Él hace su obra de bendición sobre su iglesia, de una manera muy particular. Todos los días, por supuesto que sí, pero este es el día del Señor. Este es el día que ha sido señalado por Él mismo, por el Señor Jesucristo mismo. Y por eso la iglesia, nuevamente, santifica en este sentido, estamos diciendo, el domingo. El domingo es un día, recordad la palabra, señalado, que se pone aparte. La iglesia lo pone aparte. ¿Por qué? A imitación de la obra de nuestro Señor Jesucristo, a imitación de la realidad del día en el que Él mostró que había vencido a la muerte, el día de su resurrección, el día en el que el Espíritu Santo vino sobre la iglesia, el día de Pentecostés. Y por eso muy interesante notar cómo ya incluso en el Nuevo Testamento, los escritos que tenemos de la iglesia primitiva, se nos habla como este día gradualmente en las comunidades que iban siendo formadas, las iglesias primitivas, vino a ser el día que dejó a un lado el Shabbat judío y que para la iglesia vino a ser el día del Señor. En Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 20, se nos dice, como si fuera de pasada, pero es tan significativo, el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Ahí lo tenéis, lo más antiguo, el libro de los Hechos de los Apóstoles. ¿Cuándo se juntaban los discípulos? El primer día de la semana. ¿Qué hacían en ese día? Partían el pan, es una referencia a la cena del Señor. ¿Qué pasaba particularmente en ese día? Se nos dice que Pablo enseñaba las Escrituras y además enseñaba mucho tiempo, dedicaba mucho tiempo a enseñar las Escrituras. ¿Qué día es ese? Es el primer día de la semana, es el domingo, el día del Señor. Eso es lo que hace la Iglesia cristiana hasta nuestros días. O también simplemente como de pasada, pero nuevamente es significativo, ¿no? 1 Corintios capítulo 16 y versículo 1 y 2. Dice el apóstol, en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. ¿Qué ordenó? Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Lo dice como de pasada,
Cada primer día de la semana. ¿Por qué? Porque es cuando se reunían, es cuando se juntaban, es cuando estaban como iglesia, es cuando realizaban esa reunión en el nombre del Señor Jesucristo. Pero hemos de notar algo aquí muy interesante, la profundidad de lo que tiene, que es ahora el día del Señor. ¿Habéis notado la secuencia? Es algo que lo damos tan por hecho que no nos damos cuenta. Dios crea el mundo y descansa, pero nuestro Señor Jesucristo obra, crea la iglesia por medio de su obra y descansa. ¿Cómo empieza la semana ahora para la iglesia cristiana? La iglesia comienza descansando, primer día, en la obra de Cristo que nos ha salvado, que nos ha santificado. Y desde esa salvación comienza su testimonio en este mundo, viviendo en este mundo el resto de la semana. Para la iglesia cristiana, como reflejan curiosamente algunos calendarios, el primer día es el día de reposo. Y eso está diciéndonos de una manera muy poderosa que la salvación es de Cristo. Cristo ha venido a salvarnos y nosotros descansamos en primer lugar en esa salvación. Y desde ese reposo en Cristo Jesús obramos en este mundo. La iglesia descansa. Y como dice el autor de la epístola a los Hebreos en el capítulo 4, entra en su reposo. ¿Cuál es nuestro reposo? Nuestro reposo es descansar en aquel que ganó la salvación para con nosotros en aquella cruz del Calvario, en aquel que resucitó de entre los muertos para hacer de nosotros su propio pueblo. Por eso, nuestro descanso dominical es un deleite en esa obra de Cristo Jesús para nuestra salvación. El centro de nuestro descanso es también una señal que lanzamos al mundo de que somos la iglesia de Cristo Jesús. La realidad de que somos su pueblo, la realidad de que somos aquellos que Él ha redimido. Estamos diciendo que dependemos solamente de aquel que obró y descansó, y que ahí está nuestra salvación. Es el día en el que, a imitación de Juan, recibimos la revelación de Dios. Nosotros ahora la recibimos porque la tenemos completa ya. La Biblia la recibimos y recibimos el Espíritu Santo, el Espíritu del resucitado, para descansar en Él, para entender lo que significa ser el pueblo del Señor. Por tanto, este es el día del Señor. Somos conscientes de su importancia, somos conscientes de lo que implica, que es el día del Señor, lo que significa para nosotros. En este día del Señor somos llamados, quien quiera que seamos, a entrar en ese reposo del Señor. No descanses en tus propias obras. Tus obras no pueden salvarte. Solo la obra de Cristo Jesús puede salvarnos. Él reposó. Y ahora se nos invita a ti y a mí a entrar por la fe en ese reposo, a descansar de nuestras obras, como Él descansó de las suyas, a descansar en su obra de salvación para nuestra salvación y a vivir a la luz de esa realidad. Este es el día del Señor. Como en el Salmo 118 decimos: sálvanos, Señor, ahora. Leed el Salmo 118. Este es el día que hizo el Señor, este es el día que hizo Cristo Jesús. ¿Y qué decimos? Hosana, hosana al Hijo de David.
sálvanos en este día. Este es el día para ser salvos. Este es el día para deleitarte en la salvación que tenemos, en aquel que ha resucitado entre los muertos, en aquel que envía su Espíritu Santo a la Iglesia, en aquel que es el Señor, incluso del día de reposo. Él es el auténtico Señor. Que Él, por tanto, reciba toda la gloria en nuestras vidas, cada día de nuestras vidas, pero también en este su día. Que así sea. Y todos nosotros que podamos decir, este es el día del Señor, este es el día en el que yo me deleito en Él.